Bueno, en este video vamos a comenzar con el tema nuevo que es números racionales, o sea, fracciones. Toda fracción está compuesta por dos números, el número de arriba, que se llama numerador, y el número de abajo, que se llama denominador. El numerador, como indica ahí la definición, es la cantidad de partes del entero que debemos tomar. O sea, cuando realizamos la representación, cuando hablamos de representación, es el dibujo, la cantidad de partes totales en las que se divide el entero es el denominador, o sea, en este caso 9. En este entero lo dividí en 9 partes que tienen que ser iguales. Si se fijan, denominador indica la cantidad de partes en las que se debe dividir el entero. Entonces tengo el entero y lo dividí en 9 partes. De esas 9 partes tengo que pintar 4. ¿Por qué? Porque el numerador me indica cuántas de esas partes, de esas 9 partes, voy a tomar. En este caso voy a tomar 4. Por eso quedaron 4 pintados. Con respecto al dibujo, recuerden que todos los segmentos, o sea, todas las partes en las que ustedes dividan el entero deben ser del mismo tamaño, es obligatorio. Bueno, para seguir, vamos a hablar de la clasificación de las fracciones. La primera clasificación es las fracciones propias. Son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador, o sea, el número de arriba es más chiquito que el de abajo. Al representarlas, siempre se utiliza un entero, el cual no se pinta por completo. Cuando hablamos de representarlas es hacer el dibujito y pintar los cuadraditos. Puse dos ejemplos. El primer ejemplo es 3/5. Al entero lo dividí en 5 partes iguales y pinté 3. Si se fijan, es un solo entero que no se terminó de completar. El otro ejemplo dice 4/7. Hice 7 pedacitos iguales, dividí el entero, porque el de abajo me indica en cuántas partes divido el entero, y pinté 4. Como dice la definición, cuando la representamos, el entero no se pinta por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nos van a sobrar cuadraditos. ¿Qué quiere decir? Que las fracciones propias son más chicas que un entero. Esa es la característica de las fracciones propias. Por eso el numerador, o sea, el numerito de arriba, siempre es más chiquito que el de abajo. Después tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador, o sea, el número de arriba, es más grande que el de abajo, que el denominador. En este caso, al representarlas, siempre se utiliza más de un entero y el último entero nunca se pinta por completo. Fíjense el caso del primer ejemplo. El número de arriba es más grande que el de abajo, 3/2. Hago un entero, ¿en cuántas partes hay que dividirlo? En 2. Y tengo que pintar 3, entonces como no me alcanza hago otro entero. ¿Y qué hago ahora? Voy a pintar 3 cuadraditos, 1, 2 y 3. Usé más de un entero y el último no se pintó por completo. Siguiente ejemplo, 11/5. El de arriba es más grande que el de abajo, o sea, el numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. Tengo que al entero dividirlo en 5 pedacitos iguales. Hago un entero, dibujo 5 pedacitos. Como tengo que pintar 11 no me alcanza. Hago otro entero, tengo otros 5 pedacitos siempre del mismo tamaño todos. En este caso voy pintando 10, entonces como no me alcanzó todavía hago otro entero, lo divido en 5 pedacitos y pinto uno solo. Si nos fijamos tenemos pintados en total 11 pedacitos. El último entero no se terminó de completar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las propias y las impropias? En las propias se usa un solo entero, el cual no se termina de completar cuando se pinta. En las impropias se usa más de un entero y el último entero no se termina de pintar. ¿Qué pasa con las últimas, que son las aparentes? Son aquellas fracciones en las que el numerador, o sea, el número de arriba, es múltiplo, o sea, está en la tabla del denominador, o sea, el número de arriba está en la tabla del de abajo. El numerador es múltiplo del denominador. Al representarlas, todos los enteros que se utilizan se pintan por completo.
Se puede usar uno o más enteros, pero todos los que se usen se pintan enteros. Nunca va a sobrar cuadraditos sin pintar. Por ejemplo, 9 tercios. El 9 está en la tabla del 3. Entonces, hago un entero que lo divido en 3 pedacitos. ¿Por qué en 3? Porque el denominador es un 3. Tengo que pintar 9, entonces pinto estos 3, no me alcanza. Hago otro entero que lo divido en 3 pedacitos, tampoco me alcanza porque voy pintando 6. Hago otro entero, lo divido en 3 pedacitos y pinto de vuelta esos 3. Y en total usamos 3 enteros y los pintamos por completo. 4 medios. El 4 está en la tabla del 2. Entonces vamos a hacer un entero, lo dividimos en 2 partes porque el denominador nos indica en cuántas partes se quiere dividir al entero. Y tenemos que pintar 4. Entonces cuando pintamos estos dos no nos alcanza, hacemos otro entero y lo pintamos y ahí nos alcanzó. En el primer ejemplo pintamos 3 enteros usamos y los pintamos los 3 por completo. En el segundo ejemplo usamos 2 enteros y los pintamos por completo. Y en el último es 5 quintos. Obviamente el 5 está en la tabla del 5. Recuerden que siempre el de arriba tiene que estar en la tabla del de abajo. Hago un entero solo y lo divido en 5 pedacitos y pinto los 5. En este caso se usó un solo entero, pero el cual se completó. Todo se pintó por completo. Entonces, diferencias entre las distintas formas de las fracciones. Las propias se usa un solo entero, o sea, cuando lo dibujo hago un solo entero, lo divido en la cantidad de partes que me dice y nunca se termina de pintar por completo. En las impropias se usa más de un entero y el último entero que se utilice no se pinta por completo. Y en las aparentes se puede usar un solo entero o más de un entero, pero todos se pintan por completo.